Sardis. Voy a pasar varias transparencias, así que por favor allí voy a mostrar varias figuras. La iglesia de Sardis inicia en la época de la Reforma, entre los años 1517 y 1800. Esa iglesia de Sardis estaba bajo el control del imperio libio. Y Libia fue un imperio hasta que llegó el emperador Ciro, rey de Persia, que lo conquistó. Sardis en griego, estamos hablando de la iglesia de Sardis, significa sarit, que quiere decir los que escapan o los que salen. Los que escapan o los que salen. Si quieres bajarme los monitores está bien, porque está haciendo feedback todavía, por favor. Bájame los monitores. Ok, gracias. Ok. Déjame el sonido ahí está bien. Gracias. Sardis tenía una gran industria de telas y joyería. Y Sardis era la cuna del paganismo. Recuerda que en la época primitiva, en esa época, el paganismo florecía. Otros dioses tenían, adoraban a otros dioses. Y allí había un templo a la diosa Diana, en Sardis. Por eso el Apocalipsis 3.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Al ángel siempre llega la advertencia al pastor de una iglesia. Juan le estaba escribiendo al ángel. Dice, el ángel de la iglesia era el que en ese momento era el líder de la iglesia. Y las exhortaciones o los llamados de atención primero llegan al pastor y el pastor es el que transmite a la congregación ese llamado de atención, al igual que las otras iglesias que hemos mencionado anteriormente. Apocalipsis 3.1 dice, escribe, dice el que tiene oídos, el ángel, ahí está, el que tiene oídos, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. O sea que cuando Cristo hace mención, esto es importante de los 7 espíritus y las 7 estrellas, porque cuando Cristo hace mención, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, se está refiriendo al que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios? Bueno, entonces 7 es en numerología, es el número de Dios, 7. Significa perfección. 6 es el número del hombre, 7 es el número de Dios. O sea que cuando estamos hablando en numerología, 7 nos referimos a la perfección que se encuentra solamente en Jesús. Por lo tanto, al mencionar estos 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios, seguramente se está refiriendo a la plenitud del Espíritu Santo, a la perfección. Ahora, la palabra en griego, aquí vamos a ver algo. La palabra Cristo en griego y Mesías en hebreo significa ungido. Jesús el ungido, Cristo en griego el Mesías, por eso es Jesucristo, la palabra. O sea que Cristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando hablamos de los candeleros, de los 7 espíritus, estamos hablando de Jesús. Apocalipsis relata o describe a Jesús. Pero las 7 estrellas que vemos ahí, o sea, los 7 pastores, se refieren a los 7 presentes ministros o pastores de las iglesias en el Asia Menor. Había 7 iglesias y ahí estaba la iglesia, la carta iba dirigida al ángel, o sea, al pastor, y ahí vemos las 7 iglesias, o sea, los 7 pastores que eran ministros o pastores de las 7 iglesias en el Asia Menor. Ahora vamos a ver el tema de hoy. Esto solamente en carácter de introducción. Es un poco de historia, a veces la historia es aburrida, pero es interesante saber el contexto. Entonces viene Juan y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre. Va a la iglesia somos nosotros. Y fíjense lo que dice a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, yo creo que es lo que está pasando hoy en las iglesias. La gente llega, viene a los servicios, viene a los cultos, diezma, pero por adentro hay un espíritu de muerte. Y hay un espíritu de muerte porque uno no tiene fe y cree en las cosas de Dios. Yo voy a hablar en 2 semanas un mensaje que Dios me ha regalado, lo tengo preparado para el domingo 18, este domingo predica la pastora. Pero realmente muchas veces cuando el diablo viene a tocar nuestro corazón, nuestra alma, viene a quitar la fe, porque el diablo trabaja en esa área, en quitarnos la fe. Dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ahora, 700 años antes del presente, Sardis había sido un lugar lleno de fama.
Y ocurre muchas veces en este país, en el mundo, lugares que son famosos y después por alguna circunstancia de la vida decaen. Y decir que uno era ciudadano de Sardis era como ser reconocido como una persona rica. Vivían gente de mucho poder en ese lugar. Eran ricos. Si usted decía era de Sardis, es como decir ahora, bueno, soy de Los Ángeles, o decir de una ciudad quizás importantísima. Los Ángeles considerada la ciudad de oro. Aquí estamos en el Golden State, ¿verdad? Aunque todos somos pobres, pero es el Golden State. Sin embargo, cuando Cristo le dicta la carta a Juan en la isla de Pasmo, la ciudad de Sardis, dice la palabra, solo vivía de recuerdos. Recuerdos del pasado, que es lindo a veces vivir de recuerdos, pero la realidad en el presente es otra. Yo mañana voy a tener una reunión con algunos pastores y vamos a estar hablando de este tema, de la realidad del presente, porque muchas veces nos gusta irnos atrás al pasado, pero la realidad es otra, el presente es otro. Y ya no era la próspera ciudad de antaño, solo había quedado la fama. Hazte la fama y échate a dormir, decimos nosotros, es un dicho, ¿verdad? Hazte la fama. Sí, la fama en el pasado, pero ahora el presente es diferente. Esta iglesia estuvo llena varias veces, pero ahora está casi, no digo vacía, pero no está llena. Y si vivimos de recuerdo del pasado, de recuerdo no ganamos nada. Entonces tenemos que ver por qué la iglesia se está vaciando en vez de estarse llenando. La iglesia de Sardis solo tenía el nombre, la iglesia de Sardis. Primera iglesia bautista, primera iglesia evangélica, primera iglesia mexicana. Bueno, hay tantos nombres en las iglesias hoy, pero solo tienen el nombre. ¿Y adentro qué pasa? La gente está muerta. Viven de recuerdos. Nosotros tenemos buenos recuerdos de la iglesia cuadrangular de los años 1928, desde el 18, 24, 28, donde la hermana Emily Simple McPherson hubo un avivamiento tremendo ahí en Los Ángeles, en la iglesia de Ángeles Temple, donde había milagros, sanidades, de todo, crecimiento. La obra cuadrangular se extendió a todas partes del mundo. Fue una época y un momento donde el mover del Espíritu estaba. Pero si usted va ahora, va a decir, ¿y dónde estaba lo que años atrás estaba? El recuerdo. Quedó el recuerdo, pero la realidad es otra. O sea que la iglesia de Sardis tenía el nombre de que vivía, pero la realidad es que estaba muerta. Cuando hablamos de muerta, la gente que estaba adentro estaba muerta. La gente no tenía fe, porque ellos mismos se engañaban y engañaban a los demás. Y sabe que yo a veces me pongo a pensar en este punto, ¿no? ¿Por qué nosotros no evangelizamos? Porque vamos a hablar un poquitito de esto. Porque a veces nos sentimos como frustrados. Yo le oro a Dios, Dios no me responde, y ese espíritu de fe se aleja de mí y yo no transmito a otro. No tengo las fuerzas de transmitirles a otro el evangelio de Jesucristo. Y entonces no llenamos las bancas. Antes era fácil llenar los asientos. Esa gente misma se engañaban y engañaban a los demás, porque ¿sabe de qué manera engañamos a los demás? Cuando te preguntan, ¿cómo anda tu vida? Y tú le dices en victoria y estás a punto de un divorcio. Ya estás engañando a los demás. Y eso es lo que ocurría en aquel tiempo. Se trataba de transmitir una fe fingida, una fe falsa, una fe que no es realidad. Y la gente que te conoce y sabe la realidad, no te va a creer. Por eso no va a venir a la iglesia tampoco. Aparentemente, si leemos la carta, podemos notar que la iglesia de Sardis era una iglesia libre de conflictos, de persecuciones. Eso era positivo, porque hoy el evangelio de Jesucristo aquí se puede predicar sin persecuciones. No tenemos problemas, la policía no nos hace nada, las leyes no nos restringen a predicar el evangelio. Tenemos las puertas abiertas. Aparentemente en aquel tiempo había un tiempo de paz, cosa que hoy en día no ocurre aquí en el mundo entero. No estamos viviendo tiempo de paz. Sin embargo, aunque ellos vivían en paz, la gente estaba muerta por dentro. El espíritu estaba muerto. Estaban vivos, respiraban, pero por dentro estaban muertos. Y nosotros podemos notar en muchas personas que dentro hay un espíritu de muerte. Se lo ve, se refleja, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que uno tiene adentro se lo ve en la cara. Y uno se da cuenta que por más que querramos nosotros testificar a otros que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo liberta, por adentro sentimos que hay un espíritu de muerte. No lo creo.
Jesús les dice, tienes solamente el nombre de que vives. Tú dices que eres cristiano, nada más. El nombre, llegas a la iglesia a veces a la fuerza. Llegas a la iglesia porque otros te traen. No llegas a la iglesia porque tienes el deseo de venir. Porque sabes que vas a buscar algo o alguien. Yo por eso estaba orando ahí arriba que vengamos a buscar a Dios en oración. Y yo digo, no me habrán entendido lo que le quise decir. ¿Será que nadie necesita oración? Eso me parecía a mí, que nadie necesita oración. Pero todos necesitamos oración. Pero sin embargo, costó llegar al altar. Costó llegar a buscar la presencia de Dios. Aparentemente esa iglesia vivía tiempo de paz, sin embargo la iglesia en su interior no tenía fe. No tenía fe. Y si tú te llaman al altar y si tú dices, no, ¿para qué voy a ir a orar? ¿Para qué voy a ir a que oren por mí? Eso es no tener fe. Y Dios puede hacer un milagro en cualquier momento y a través de cualquier persona. Pero a veces nosotros decimos, no, si no ora el pastor, si no ora el ungido, si no ora la pastora, si no ora... Entonces no pasa. Jesús le dice, tienes el nombre de que vives, tienes el nombre de que vives. No mires a nadie, porque si le vamos a preguntar a alguien, le podemos decir, tienes el nombre nada más, de que vives. Sardis tenía fama de ser una buena iglesia, era una iglesia grande, era una iglesia concurrida, era una iglesia mega, porque a veces nos fascina llegar a una iglesia de 1000, 2000, 3000. Pero ¿saben lo que pasa? Los que van a esa iglesia de 1000, 2000 y 3000, entran y como entran salen, no hay familia. No hay una comunión íntima, no hay nada. Solamente entran y salen. Y cada vez se está diciendo, los mensajes son largos, queremos una iglesia donde haya alabanza de 20 minutos, predicación de 20 minutos, anuncios, y en una hora yo me vaya. Así está la gente hoy en día. No quiere invertir tiempo en Dios. ¿Cuántos cristianos se jactan de pertenecer a una iglesia grande? Hay muchos. Yo conozco muchos cristianos que yo voy a una iglesia grande donde hay mucha gente. ¿Pero allí van a encontrar un mover del Espíritu genuino? No es lo grande o la cantidad lo que hace el mover del Espíritu. Es como tú llegas a buscar la presencia de Dios. Está en ti, está en nosotros, dice la palabra. Y muchos viajan a otros países tratando de encontrar, como el que estuvo 38 años enfermo. 38 años enfermo junto al estanque de Bethesda. 38 años. Yo de acá me voy a otro país, como hizo ayer un jugador de fútbol que fue a ver a su equipo. Caminó 7 días caminando para llegar al estadio. Y cuando llegó al estadio de fútbol, el único simpatizante era él. Salió en las redes sociales, se hizo famoso el muchacho. El único simpatizante que fue a ver a su equipo era una sola persona. ¿Se imagina usted? Se caminó toda una semana y llegó al estadio. Y les dijo, nosotros vamos a ser campeones. Y ahí salió, ahí lo ve usted en las redes sociales. Bueno, el del estanque de Bethesda era 38 años que estaba enfermo. Pero dice, aquí Dios no está, tengo que ir a ese lugar, porque a ese lugar voy a recibir la sanidad. Tengo que ir a Los Ángeles Temple, porque ahí hay un pastor, hay mucha gente, y ahí Dios me va a sanar, si me meten en el estanque. Pero Dios te puede sanar aquí, no necesitas ir al estanque. Pero sin embargo ese hombre esperó 38 años enfermo y tenía que llegar al estanque. Tenía que llegar a ese lugar. Era tradición. La gente busca mucho las tradiciones. A los ojos de Cristo, la iglesia de Sardis estaba muerta. Y cuando la Biblia habla de una iglesia muerta, se refiere a una iglesia que practica el pecado. Eso es una iglesia muerta. Una iglesia muerta, estamos hablando en nosotros. Si no hay vida es porque practicamos el pecado. Y cuando hablamos de pecado es que no estamos haciendo las cosas correctas para Dios, es que no estamos dedicando el tiempo para Dios, es que no estamos buscando la presencia de Dios. Como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y después ¿qué? Su justicia. Y nosotros estamos tan afanados que estamos buscando la justicia y después el reino. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso Dios estaba molesto con esa iglesia. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, el que ahora opera en los hijos de ¿quién? Ahí está, de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne,
y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esa era la iglesia de Sardis. Una iglesia que tenía un pie adentro y un pie en el mundo. Una iglesia que venía a adorar a Dios, pero después vivía en el mundo y en los placeres del mundo. Y es lo que está pasando hoy en día. ¿Quién quiere venir a la iglesia hoy? Nadie. Pero ¿quién quiere ir a ver un show del mundo? Todos, ¿verdad? Queremos diversión, queremos divertirnos. Recordemos que esa palabra pecado, que era jamartía, era errar al blanco. Y el pecado es primeramente un estado o condición del ser humano. Como tal afecta a todo su ser y lo pone en necesidad de salvación. Tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar esos tiempos. Y según la enseñanza bíblica, esto se debe a que el pecado, en primer lugar, era una condición en la cual somos concebidos. Ya sabemos que hemos nacido en pecado. Ya sabemos que nuestra vieja naturaleza es la carne. Y sabemos que nuestra lucha es nuestra carne, nuestra propia carne. También era una condición maligna que mora en el ser humano, mora en nosotros. Y nos cuesta despegarnos de esa condición maligna. Era una condición que afecta al corazón humano, convirtiéndolo en raíz de toda maldad, dice Marcos. La raíz. Y una condición que gobierna al hombre, la carne gobierna al hombre. Y eso es lo que hace que llegamos a la iglesia, pero venimos en la carne. Queremos arreglar nuestro problema, pero lo queremos arreglar en la carne. Y no funciona. Lo tenemos que arreglar conforme a la palabra de Dios. Porque la carne es una condición que se construye o se constituye en estorbo, como a veces le decimos a la suegra. ¿Cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. Diga estorbo. Aleluya. Es por eso que David exclamó, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Verdad que cuando a usted le llaman la atención en algo, usted se cree que no está cometiendo un error? A mí me pasa lo mismo. A todos nos pasa lo mismo. ¿A quién nos gusta que nos llamen la atención? A nadie. Pero todos vivimos en la carne, en esa naturaleza. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Entonces, todos somos pecadores, dice el apóstol Pablo. Y como nos sentimos pecadores, llegamos a la iglesia y no tenemos fe de que Dios puede hacer la obra. Hoy en día está resultando más ser católico, porque la iglesia, los católicos llegan a la iglesia y ya sabemos cómo llegan, pero llegan a la iglesia buscando a Dios, buscan a Dios en ese momento, después se van al mundo y se van a los bailes, se van a la diversión y hacen lo que quieren. Pero nosotros no hacemos ni una cosa ni la otra. Pablo lo aclara y dice del pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Esa era la iglesia de Sardis. Y todos estamos envueltos en esa corriente. Parece que es un tiempo difícil, es un tiempo donde llegó un huracán. Y hoy viene el huracán ahí viene. Y nos arrastra, nos envuelve a todos. Y todos estamos envueltos en ese aire que nos absorbe como una aspiradora. Y conforme dice al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice la palabra, hijos de ira. Personas cristianas que están peleando todo el tiempo, que viven enojados todo el tiempo, que no se ríen, que no ven, que no tienen la gracia de Dios. Eso está diciendo. Una persona gobernada por su vieja naturaleza. Yo digo que soy cristiano, pero me gobierna la vieja naturaleza, el viejo hombre. No hay señales de un nuevo nacimiento. Esa era la iglesia de Sardis. Sardis era la iglesia religiosa. Voy a entrar y me voy a hacer la señal de la cruz. Me voy a arrodillar. Pero solamente era religión lo que ellos mostraban. Sardis era una iglesia religiosa. Y de allí la definición de una iglesia muerta, porque la religión no te salva. Yo estaba hablando con unos hermanos el otro día de este contexto, y me dice, ¿usted qué piensa de las personas que se creen espirituales? Le digo, yo no creo en la espiritualidad de una persona, porque uno tiene que tener los pies en este mundo. Cuidado, la espiritualidad muchas veces te convierte en religiosa o religioso, y la religión no te hace buena persona. Cuidado, porque siempre estamos luchando con esa vieja naturaleza. Así que yo no estoy muy de acuerdo con esas personas que yo soy espiritual.
cuando la realidad es otra. Queremos vivir en una vida espiritual. Debemos desear y anhelar vivir en una vida espiritual. Pero cuidado con jactarse de que yo soy una persona espiritual. Quizás el Señor le está diciendo a la iglesia y a nosotros, sé vigilante, cuídate. El que se sienta seguro, tenga cuidado que no caiga. Sé vigilante, dice, y afirma las cosas. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, Sardis era una iglesia que carecía de vida. Recién recibo, Felipe, gracias por mandarme ese texto, pero yo tengo informaciones de Felipe. Felipe es un fiel cristiano allá en Guatemala, lástima que no lo tenemos aquí con nosotros, pero recién me mandó un texto, yo estoy ahí arriba comunicándome por el streaming, tratando de que la transmisión salga bien, y entonces Felipe me escribe y me dice acá varias cositas, pero una de las cosas que me puso, me dice, pastor, ¿y las banderas hoy? Porque nadie salió a danzar. Entonces me pone, él no los ve a ustedes, él no ve la cantidad de personas que hay, él ve solo esto. La gente, todos ven esto nada más, no ven si hay 100, 200, 1000 personas en esta iglesia. Entonces me pone, ¿y las banderas? Entonces le puse, no, los cristianos los viernes llegan cansados a la iglesia, no hay bandera. Los viernes no hay bandera, porque los viernes no se puede alabar a Dios porque es viernes. Llego cansado, llego con problemas, llego quizás no me pagaron. Entonces, Felipe está esperando que los viernes, porque había un lindo mover del Espíritu en la alabanza, y me dice, ¿y las banderas dónde están? Y le puse, las banderas hoy están muertas. Se murieron las banderas. Jesús le dice en griego, dice greorón o guinón, que significa hazte vigilante. Dice, despierta, ponte alerta. O sea, que dile al que está al lado tuyo, más vale que seas vigilante, que cuides, que te despiertes, que estés alerta. La ciudad de Sardis había caído en 2 oportunidades anteriores, víctima del ejército persa. O sea que cuando uno se duerme, el enemigo te ataca. Esa es la peor cosa que podemos pasar. Ay, cuando decimos, no, las cosas me van bien. O yo no tengo problema, y dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, es cuando el enemigo viene peor y te ataca. Así le pasó a Sardis. El ejército persa los atacó en manos de Antíoco Epífanes. ¿Y qué pasó? 2 derrotas que sufrió Sardis fue debido a que se sentían invencibles. Por eso dije yo antes, el que se sienta seguro, tenga cuidado que no caiga, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Por eso cuando yo veo personas que se creen cristianas y se sienten tan seguras de que son cristianas, cuidado porque es peligroso. Es peligroso. Acuérdate que Jesús vino montado en un asno. Si no hubiese venido en un caballo blanco. Y si él vino en un asno, vino en humildad. Y vino sabiendo lo que le esperaba. ¿Qué le esperaba a Jesús? La cruz. ¿Qué nos espera a nosotros? El sacrificio, la cruz. No llegar como llegó Jesús, pero vamos a sufrir como él sufrió. Y eso nos espera a nosotros. Así que tenemos que tener cuidado de entrar a la iglesia o de presentarnos como un caballo blanco. Como a mí me dijo un pastor algún día, Pablo, ¿te bajaste del caballo blanco? Y yo le dije, ¿qué caballo blanco? Porque así nos ve la gente nos ve con esa autoridad y con esa seguridad espiritual que nos creemos que estamos sentados a la diestra al lado de Dios. Sin embargo, no es así. Por la misma razón, Cristo le dice a la iglesia, sé vigilante para que no te pase lo que le pasó a la ciudad. Sé cuidadoso de lo que hablas, sé cuidadoso de lo que piensas, sé cuidadoso en el área donde te mueves. No vaya a ser que Satanás te destruya mientras tú no estés vigilando. Jesús le advierte entonces a la iglesia y afirma las otras cosas que están para morir. Y aún quedaba algo rescatable de esa iglesia. Jesús le dijo, lo poco bueno que te queda, actívalo. No te sientas derrotado, porque tenemos cosas positivas, tenemos cosas buenas. No las dejes detrás, actívala. Si hay algo que en el pasado te resultó y ahora estás en el presente medio muerto, como dice la palabra,
y esas cosas del pasado te resultó, actívalas, te está diciendo el Señor. No es que vivas en la memoria del pasado, sino ponla a funcionar. Nosotros siempre decimos que hay plan A, B y C. A los matrimonios le aconsejamos de esa manera. Si no te funciona el A, te funciona el B. Si no te funciona el B, te funciona el C. Pero tienes que activar algo, tienes que moverte, no te quedes estancado. Actívalo, rescátalo, promuévelo. O sea, Jesús le exhorta a que reanime lo poco que le quedaba de la piedad. La poca cosa, la poca espiritualidad que tienes, la poca, actívala para que no se muera del todo. Porque si tú te quedas en ese estado, se va a morir todo. Ay, pero pastor, yo no puedo llegar a la iglesia porque mi marido no viene. Yo no puedo llegar a la iglesia porque mis hijos no vienen. Yo no puedo llegar a la iglesia porque no tengo transportación. Vente en bus. En Guatemala se va caminando a las iglesias. Pero van. Así que no hay excusa. No dejes morir totalmente lo que hay dentro de ti. Lo poco que hay, actívalo, ponlo a funcionar, dice la palabra de Dios. Que avive la poca condición que le queda y que está a punto de extinguirse. No vayas a buscar un matafuegos y te lo echas encima y te apagas todo y te quemas. Y apaga lo poco que hay en ti. Actívalo. Si has dejado de leer la Biblia, comienza a leer la Biblia. Si has dejado de orar, busca la oración. Si has dejado de congregarte, comienza a congregarte. Pero activa lo poco que hay en ti. Porque si no lo activas y se muere por completo, te vas a ir al mundo. Jesús estaba refiriéndose a las personas, no a las cosas, que activen. Los cristianos necesitaban ser, ¿qué? Reanimados. Mi función como pastor es reanimarte. Tu función como integrante del cuerpo de Cristo es no faltar, porque cuando yo veo que tú faltas, tú no me animas a mí. Cuando yo veo que tú no llegas, me estás desanimando. ¿Sí? Así que tenemos que animarnos mutuamente. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cristo menciona no haber hallado obras perfectas dentro de la iglesia. El que se sienta seguro, te da cuidado que no caiga. No hay perfección. Dice Mateo que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿quién se cree perfecto? Perfecto hay solo uno, se llama Jesús. El único que dice la Biblia que no ha pecado. A pesar de que se enojó y tiró las mesas de los cambistas e hizo un desastre ese día ahí, pero dice la Biblia que no hubo pecado. Yo no lo entiendo en el sentido, porque se enojó literalmente Jesús, pero dice la palabra que en él no se encontró pecado. Cristo menciona no haber hallado obras perfectas dentro de su iglesia. Sin embargo, el texto original en griego dice esto: pleró, completas significa. Jesús les trataba de decir que las obras eran incompletas, o sea que debían mejorarlas. Nosotros a veces nos estancamos en un sistema. Dios me puso en el corazón hoy orar de ahí arriba. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Bajo? ¿Y por qué tengo que bajar? Basta que oigan mi voz. Empecé a orar de ahí arriba. Tenemos que salir del sistema, tenemos que buscar cosas nuevas, tenemos que ser creativos. Los que están aquí alrededor, aquí, ahí, no esperen que el pastor venga y les diga algo. Ustedes tienen que ser creativos, ustedes tienen que recibir de Dios. ¿Sino qué? ¿Yo solo recibo de Dios? No, ustedes también. Y lo que reciben de Dios hay que empezar a aplicarlo, hay que empezar a mover. Y el mover del Espíritu, donde dos o más están reunidos, dice, Dios está ahí. Pero ustedes lo tienen que hacer. Yo no tengo que venir acá a decirle, vamos a tomar las banderas. O Felipe de Guatemala, vamos a agarrar las banderas. No es así la cosa. Usted tiene que venir lleno del poder de Dios y usted mismo tomar la bandera. Y usted mismo decir, Cristo vive en mi vida, en el nombre de Jesús. Alguien me decía a mí, pero si mi esposo no me muestra señales de que es un hombre espiritual, yo no voy a tomar un liderazgo en la iglesia. Y yo le dije, ¡guau! O sea, entonces, ¿es condicional tu liderazgo en la iglesia? Si tu esposo no lo hace, yo no lo voy a hacer. Mentira del diablo. No es así. Si fuese así, Jesús no hubiese ido a la cruz. No tienes que esperar en los demás. Tenemos un Cristo personal, tenemos un Dios personal y la obra de Dios es personal. Lo que Dios está haciendo en ti no lo está haciendo en tu esposo, en tu esposa, lo está haciendo en ti. Y si lo está haciendo en ti, tú lo tienes que desarrollar y ponerlo a funcionar. Ay, pero el pastor se va a enojar.
Momentito. Si es de Dios, dice, permanece. Si es de Dios, perdura. Si no es de Dios, no es de Dios. Pero si es de Dios, va a fluir. Pero tenemos que buscar de hacerlo, dice la palabra de Dios. Jesús los exhorta y les dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo, pero arrepiéntete. ¡Wow! El arrepentimiento tiene que estar en todas las facetas de nuestra vida y a diario. Pero guardar las cosas que uno ha recibido. Yo me acuerdo, 40 años de cristianos, ¿cuántas cosas buenas he recibido? Muchas. ¿Las tengo guardadas? Claro que las tengo guardadas. Pero si las dejo dormir o las dejo morir, ahí se van a quedar. Ahí dice, guárdalo. Jesús les trae la memoria diciendo, acuérdate lo que te he dado. ¿Y cuántas cosas buenas nos ha dado Dios? Muchas. ¿Cuántas cosas malas el diablo te ha dicho que no son buenas? Déjalo ahí. Cuando predicas la palabra de Dios, y si no es para ti, agáchate y deja que le pegue al otro. ¿Verdad? O si no, esquívate así, que pase para el otro. Y lo miras atrás, eso es para ti, dile que está al lado tuyo, eso es para ti. Si no es para ti, deséchalo. Pero si es para ti, aplícalo a tu vida en el nombre de Jesús. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Jesús le trae memoria diciendo, acuérdate lo que te he dado. Pablo dice en Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, ¿quién hizo el milagro? ¿Moisés con la vara? Dios le dijo, ten fe. Sí, él usó la vara. El Mar Rojo se abrió, pero escuche esto. Cuando pasó el pueblo de Israel sano y salvo, y después pasaron los enemigos, ¿quién los mató? ¿Moisés? ¿Quién cerró las aguas? Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabes una cosa? No tomes justicia por tus propias manos. Ay, pero yo quiero cambiar a mi esposo o yo quiero cambiar a mi esposa. Olvídate de eso. Eso es cuento chino. Olvídate de eso. Preocúpate por tu salvación. Preocúpate por tu vida. Preocúpate por lo que Dios está haciendo en ti. Olvídate de los demás. Y deja que Dios cierre las aguas y aplaste a los enemigos. Deja que Dios lo haga. Me estaba contando nuestro contador que lo visitó el Internal Revenue Service preguntándole si cierta persona hacía los impuestos allí. Y ellos venían con un orden judicial. Entonces el contador tuvo que darle las informaciones que querían. Y parecía que era un matrimonio que decían tener 3 hijos. Y los nombres de esos hijos eran, digamos, XXX, para no darlos a conocer. Pero los del Internal Revenue Service le dijeron al contador, esos supuestos hijos son 3 perros. Son los nombres de 3 perros que ellos tienen. Estaban engañando al Internal Revenue Service, haciendo pasar que tenían 3 hijos. Y le dieron los nombres, eran los 3 perritos que tenían. Y el Internal Revenue Service cayó a investigarlos. Fueron a Los Ángeles, a la ciudad, no a Los Ángeles de arriba, y le sacaron Social Security falso a los perritos y lo descargaban como dependientes. Por eso hay que aplaudir a Trump. ¿O acaso tú tienes algunos perritos por allí que los declaras como dependientes? ¿Saben lo que le pasó a este matrimonio? Le dieron 10 años de cárcel y no opción a bail, a pagar multa.
10 años. Por eso dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Nosotros no tenemos que juzgar. Voy a traer un mensaje en 2 semanas que va a ser fuerte. Porque estamos todos errando al blanco en muchas áreas. Apocalipsis dice, guárdalo y arrepiéntete. Tereo, guardar interiormente, observar algo interior. Jesús le decía, lo que recibiste a través de mi palabra, guárdalo en tu corazón. No importa lo que digan los demás, tú guárdalo. Atesóralo ahí. O sea que la iglesia había recibido lo que había recibido, se había olvidado. Yo a veces le digo a la pastora, cuando nosotros predicamos, no nos entienden. Porque por acá le entra, por acá le sale. Apenas llegan al parking lot, ya se olvidaron del mensaje. Qué triste que es eso. Yo me acuerdo que yo me llevaba los mensajes del pastor todos los domingos a mi casa y cuando iba a trabajar los escuchaba de lunes a viernes en mi automóvil, en el carro. La iglesia olvidó lo que había recibido de parte de Dios. La iglesia de Sardis abandonó la verdad bíblica y empezaban a abrazar ritos, dogmas, religión. Yo estaba haciendo una broma a la pastora y le dije que Walter Mercado me estaba hablando. ¿Qué te dije que me estaba diciendo? Pobre Walter Mercado, lo mencioné, ¿verdad? I'm sorry. Jesús los exhorta y le dice, arrepiéntete de haberlo olvidado. Que se arrepientan de haberse olvidado de lo que habían aprendido. ¿Cómo uno se va a olvidar de la noche de la luna de miel? ¿Usted se olvida? Nadie dijo amén. Qué bárbaro. ¿Qué noche de luna de miel tuvieron? Qué bárbaro. Mejor ni la menciono porque no dijeron amén. Faltó la hermana acá porque es la que hubiera dicho amén. Y hermano Gómez, ¿qué le faltó a usted? ¿No tuvo luna de miel? ¿No tuvo? Ay, Señor, ayúdame, Jesús. Qué bárbaro. ¿Sabe que de nada sirve saber que nos hemos equivocado delante de Dios si no practicamos una actitud de reconocer que nos hemos equivocado? Y esa es la parte linda del ser humano, reconocer que uno la regó, que se equivocó. ¿Sí? No le digas a tus hijos, eres un pecador, pero dile, te equivocaste. ¿Verdad? Te equivocaste. El famosísimo Mar Muerto, y termino con esto, literalmente cuando nosotros fuimos y lo pisamos, literalmente el Mar Muerto se está muriendo, no hay más sal. Su altura va bajando aproximadamente 1 metro por año y ha perdido en el último siglo cantidades inmensas de agua. Su superficie se ha reducido de 1.025 kilómetros cuadrados a los 625 que posee ahora en la actualidad. Y hasta antes de 1945, cuando el Mar Muerto era un 40% más grande, dice la historia, se evaporaba entre 1.6 y 1.8 metros por año. Se evaporaba. Mientras que hoy el ritmo de entre 1.2 y 1.4 anual debido a la menor cantidad de agua va bajando. Y no existen fórmulas, no encuentran de qué manera avivarlo a ese Mar Muerto, darle vida, para frenar el deterioro, ya que cualquier proceso llevará por lo menos 20 a 30 años, si es que va a cambiar algo. 20 a 30 años. Y es que el remedio debe venir del hombre, porque la enfermedad se debe justamente a las políticas adoptadas por el hombre. El hombre está haciendo que el Mar Muerto muera en su totalidad. Y eso sí, según los científicos, es posible que el Mar Muerto no se seque completamente debido a ciertos procesos físicos que ocurren en la zona. Pero sí se puede seguir reduciendo muchísimo y jamás volverás a sus antiguas dimensiones. El Mar Muerto tiene nombre de que vive, pero está casi muerto.
Por eso le llaman el mar muerto. Tiene nombre. Tú tienes nombre de cristiano. Quizás te dicen, aleluya. Pero hace tiempo que no vienes al altar a danzar. ¿Usted ha visto hermanos que vienen al altar a danzar y que venían al altar a danzar y usted no los ve más? ¿O viene un domingo, danza y al otro qué pasó? Solo tienen nombre de aleluya. Pero adentro están muertos. Es igual que el mar muerto. Los paramédicos llegan a la escena de un accidente. Cuando hay un accidente llegan los paramédicos. Los primeros que llegan, después los bomberos atrás. Donde las víctimas han pasado la barrera entre la vida y la muerte. Y cuando llegan, ellos no encuentran un latido de corazón. La respiración ha fallado, no hay signos vitales. Pero ¿saben qué hacen los paramédicos? No se dan por vencidos. Enseguida ahí le meten la mano y empiezan a bombearle, ¿verdad? No se dan por vencidos y no aceptan la muerte como final. Muchas personas llegan los paramédicos, ya están muertos en la escena, pero ellos dicen, no, vamos a reavivarlos. Y empiezan a hacerle ese bombeo ahí en el corazón, tratando de que reavive el corazón. Empiezan a dar primeros auxilios, tal vez inyectan una medicina que estimula el corazón y dan una respiración artificial. La persona que estaba muerta empieza, es por la inyección que le están dando. No es que está viva, está muerta, ellos lo saben. Pero le aplican esa inyección igual y por unos momentos tensos nada ocurre, pero luego la víctima empieza a toser y empieza a respirar. Y el corazón empieza a latir y empieza a bombear otra vez. Y uno dice, ¿cómo? ¿Estaba muerto? Estaba muerto. Pero hicimos todo lo posible para que reavive. Y Dios hizo la obra, revivió. En unos momentos la víctima se estabiliza y en vez de llevarlo al cementerio, lo llevan al hospital. Y la recuperación es total. Y sabe que así tenemos que hacer nosotros entre nosotros. Entre nosotros, dije. Usted conoce quién está muerto en la congregación. Usted lo sabe. Pero sabe una cosa, quizás no está haciendo nada para reavivarlo. Es tiempo de ir a buscar a esos muertos que están ahí y reavivarlos. Darles inyecciones de vida, de esperanza, de fe. Traerlos otra vez a la iglesia. Eso se llama evangelismo. Eso se llama ir a buscar al perdido. El que hace rescatar, el que rescata un alma del pecado, recibirá muchas bendiciones, dice la palabra de Dios. Hay que ir a buscar al muerto espiritual y traerlo a la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿El día domingo nada más? No, mentira del diablo. Lo tengo que hacer de mi casa, lo tengo que hacer con el teléfono, lo tengo que hacer mandando un texto. Tengo que ver a las personas que están muertas. Usted me ve a mí mandarle texto a todo el mundo. No soy un Trump que manda tweet, pero mando textos. Me comunico con ustedes, trato de exhortarlos, trato de animarlos. Pero ¿sabe una cosa? Yo no recibo un texto de ustedes, never. Ustedes esperan de mí, pero yo de ustedes también espero. ¿Sí? Y no lo recibo. Y si recibo algo, mejor ni lo digo. Nos preguntamos si había muerto esa persona. Se podría decir que sí estaba muerto. Pero si no fuera por el tratamiento experto de los paramédicos, el paciente hubiese muerto en su totalidad. Y con el tratamiento apropiado, podemos hacer revivir a alguien. Recibí un texto del hermano Ivan, ¿cómo se llama el hermano? El hermano que venía que tocaba el keyboard. ¿Iván? No. Alain. Recibí un texto, digo, ¿qué pasó? Resucitó el muerto. Alain, si me estás viendo, te estamos esperando, te amamos. ¿Saben cuántos muertos se fueron de esta iglesia? ¿Quieren que les diga? No, no les voy a decir. Pastor, mire, le hablo de un muerto que resucitó. No le voy a decir el nombre, porque ustedes son curiosos. Pero no le voy a decir el nombre. Pastor, necesito el nombre de fulano y mengano. Porque cuando yo me fui de la iglesia, me fui mal y no les pedí perdón. Y necesito pedirles perdón.
Pastores, los tengo en mi corazón y los amo mucho. A mí no me interesa que se fueron de la iglesia. Ellos siguen teniendo comunicación conmigo, yo les sigo escribiendo igual. La iglesia de Sardis seguía activa. Es una iglesia y es un tiempo de reavivarnos. ¿Sabes? Quizás no literal, pero simbólicamente, mete los deditos en el enchufe y deja que la electricidad te pase por todo el cuerpo y te haga shake, te sacuda, para que entiendas una cosa, que hay alguien en peores condiciones que tú. Hay alguien que está pasando peores condiciones que tú y que necesitas que tú lo reavives. Y cuando tú buscas reavivar a alguien, a otra persona, Dios se va a encargar de reavivarte a ti. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice ser cristiano, pero no lo es. Por eso es tiempo de indagar y buscar. A Jesús no les importaba las 99 ovejas, le importaba la perdida y la fue a buscar. ¿Sí? La fue a buscar y la trajo al redil. Esa es la condición nuestra y es lo que tenemos que hacer nosotros. Quizás se fueron de la iglesia en un día nublado, llovía, había problemas, pero ahora necesitan que tú les hables y le digas que les amas. Cierra los ojos. Y mientras adoramos al Señor y buscamos su presencia, Dios te está poniendo en tu corazón y en tu mente personas que tú conoces, que si tú no les llamas, se van a morir totalmente. Y necesitas que tú le des aliento, así como le dio Dios a Adán, sopló aliento de vida. Alguien está esperando que tú le llames y le des aliento de vida. Alguien está esperando que tú le llames, y no para recriminarle los errores, sino para decirles cuánto le amas. ¿Cuánto le amas? Qué importante es recibir un mensaje que te digan I love you, te amo, te extraño, te extraño. Es tiempo que la iglesia de Sardis se convierta en majestad. Es tiempo de ir a buscar lo que se había perdido. Es tiempo de ir a soplar vida a esos huesos secos. ¿Qué dice Ezequiel? Huesos secos. Huesos secos que no tienen carne, pero que si tú vas y le das vida, reviven. Es tiempo, iglesia. Tú conoces a varios que están en otros lados ambulando, pero no felices. Es tiempo de ir a decirles, ¿sabes? Te extrañamos, te amamos, te necesitamos. Vuelve a redil. Aleluya. Santo eres Jesús. Mi alma te alaba. Nos ponemos